En esta velada aterradora y hermosa quisiera presentarles un nuevo corto, un cuento distinto, emotivo, paranormal, sin demasiado terror, pero el cual estoy seguro que les encantará. Espero puedan disfrutar esta bella historia. Buenas noches. Ansío leer sus reseñas y comentarios. Mi amada Lucía, 2024, estreno, que si amé a Lucía, pues, no se imaginan cuánto. De la tierra hasta el infinito sin boleto de regreso, es que no sabría cómo explicarles lo que esa muchacha generaba en mí, simplemente me enloquecía. Sin embargo, no todo fue oro en nuestras vidas, puesto que nuestra relación de un día para el otro comenzó a ser poco recíproca. La realidad es que la conocí siendo joven y tal cual la situación ameritaba, no resultó ser un simple amorío de verano. Era imposible olvidar todo lo que Lucía me quería. Sin embargo, sonaba ilógico, puesto que todas las mañanas pasaba a mi lado y jamás esbozaba un saludo. Pero, ¿qué podía hacer? Si aquel carácter era parte de su esencia, no existía razón para quejas, solo bastaba con mirarla y contemplar su belleza. Sucedía que Lucía era perfecta, todo en ella se tornaba en una sola armonía, desde su cabello lacio y castaño, hasta sus hermosos ojos color café. Lo demás no importaba, puesto que mi corazón retumbaba de felicidad al verla cada día, y realmente aquella sensación regocijaba plenamente mi alma. Pese a esto y a todo el amor que le brindaba, ella prácticamente no me hablaba, a tal punto que recuerdo una fría noche de invierno, donde podía verla caminar presurosa por la plaza del bulevar. Se le había hecho tarde mientras una fuerte lluvia azotaba sin piedad la ciudad. Ni bien noté su presencia, decidí acompañarla, pues quería asegurarme que llegase bien a su apartamento. Sin embargo, durante el trayecto jamás me dirigió la palabra, solo me observaba de reojo mientras el aguacero lo permitía, aunque en esta ocasión su mirada resultaba extraña, pues parecía perdida. No obstante, pensé que tal vez se molestó porque había olvidado su paraguas o simplemente no quería verme. Vaya a saber qué pasaba por su mente en ese momento. Lo único certero era que Lucía no me registraba para nada. Pese a su extraña actitud, esperé frente a su casa hasta que ingresara y cerrase la puerta de entrada. Luego de unos minutos, ella apagó la luz y recién allí me retiré. Ni siquiera me agradeció, pero poco me importaba, pues aquella noche me fui a dormir en paz, sabiendo que sin exigir nada a cambio había tomado la decisión correcta. No obstante, los días y las semanas pasaban, mientras tanto mi amada continuaba con su rutina tediosa y monótona. Jamás esta muchacha volverá a fijarse en mí, pensaba en más de una ocasión, pero ella continuaba con su esplendoroso andar y obviamente, sin registrarme. Es que sinceramente eran pocas las circunstancias en las que me miraba, a pesar que en todas me ignoraba, como si realmente yo no existiese en este plano. En fin, ella era una muchacha muy extraña y yo un imbécil enamorado de su rareza. No obstante, una madrugada volví a verla caminar en soledad por el bulevar, pero a diferencia de otras veces, en esta ocasión noté su tristeza. Ella dirigió sus pasos a un viejo y descuidado banco, ubicado en la esquina de la plaza, se sentó en él y de forma desconsolada comenzó a llorar. Corrí desesperado a su lado intentando contenerla, pero como de costumbre, ni siquiera me reconoció. Lucía, Lucía, dime por qué lloras. ¿Acaso alguien ha herido tus sentimientos? Exclamé plenamente en vano, pues ella no respondía. Por favor, querida, hace meses no me hablas, ni siquiera me miras. ¿Qué he hecho para merecer este desprecio? En ese momento, Lucía abrió el cierre de su cartera y de allí sacó los pocos restos que quedaban de una rosa marchita. La miró fijamente y luego de unos minutos murmuró mi nombre en voz baja. Realmente en ese instante quedé anonadado. Lucía, ¿entonces me recuerdas? Pregunté asombrado, pero ella no contestó. Por Dios, Lucía, te lo suplico, ¿por qué me rechazas tanto? En ese instante, tomó un pañuelo con sus manos y comenzó a secar sus lágrimas, sin quitar de vista a aquella envejecida rosa. Te amo tanto, ruso de mi corazón, susurró acongojada antes de levantarse y escapar presurosa del lugar. Luego de la situación,
Caminó un par de cuadras y detuvo un taxi. No me pregunten cómo lo hice, pero alcancé a subir en él también. Señorita, ¿a dónde desea ir?, preguntó el chofer. A esta ubicación, por favor, respondió, mientras le enseñaba un plano en la pantalla de su celular. ¿Está segura, señorita? Es un barrio algo peligroso para usted. Completamente segura, señor. Por favor, lléveme allí y no haga más preguntas. Perfecto, a destino entonces. En ese momento, continuaba sin comprender lo que pasaba, pero preferí quedarme callado, puesto que no quería empeorar la situación. Al cabo de unos minutos el vehículo detuvo su marcha frente a una vieja casona, la cual me parecía haberla visitado en alguna ocasión, aunque sinceramente no recordaba cuándo. Allí, Lucía descendió del taxi y cabizbaja caminó hacia el fondo de la misma. Por supuesto seguí sus pasos. Ella se dirigió directamente a un enorme algarrobo, donde logré notar un pequeño santuario a sus pies. Había piedras, una pequeña casita de madera y sobre ella un collar rojo en el cual podía leerse ruso. Sinceramente no comprendía de qué se trataba. Pasados unos minutos, Lucía se acurrucó sobre el árbol y otra vez comenzó a llorar desconsoladamente. Era tan grande su angustia que en cierto momento temía que le pasara algo. Intenté acercarme, pero su rechazo fue muy notorio, puesto que al intentar abrazarla, solo atinó a levantarse y salir corriendo del lugar. Reconozco que un dolor profundo comenzó a invadir mi corazón. No entendía por qué ella huía de mí. ¿Qué pude haber hecho para pasar de ser amado a odiado? Me sentí tan solo que empecé a deambular por aquel lugar, mientras un mar de lágrimas brotaba como un manantial dentro de mi alma. Qué triste se había vuelto mi vida al final de cuentas. No obstante, sin notarlo terminé ingresando al interior de aquella casona y allí fue cuando volví a padecer un déjà vu, pues estaba convencido que conocía aquel sitio. Pese a ello continué inspeccionando el área. Pasé por un enorme living, el cual extrañamente me traía recuerdos de Lucía, luego un largo pasillo que acababa en una escalera. Subí por ella hasta finalmente llegar a una vieja puerta color marrón. Allí fue cuando en mi mente comencé a visualizar extrañas imágenes. La más clara de ellas trataba de una verde pradera, donde Lucía correteaba y jugaba con un labrador. Se la veía tan feliz, pero de igual manera, la visión no tenía sentido. Sin embargo, a pesar de mi terrible confusión decidí abrir esa puerta y entrar a la habitación. Una vez que lo hice me encontré con un acogedor cuarto color rosa. Claramente le pertenecía a una niña. Allí había una bonita cama de princesa, un tapete, en donde otra vez podía leerse el seudónimo del ruso, y sobre un rincón, una mesita ratona repleta de fotografías. Al acercarme observé en todas ellas a Lucía, junto al cachorro de mi visión. Había imágenes en la casa, en un campo con verdes praderas, hasta en el viejo banco del bulevar. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué en ninguna de ellas estaba yo? Allí fue cuando la confusión comenzó a entorpecer aún más mi cerebro, pues de sopetón decenas de recuerdos inundaron mi psiquis por completo. Todos ellos parecían olvidados. No entendía cómo pude simplemente borrar aquellos recuerdos de mi mente. Sin embargo, dada la situación, salí corriendo de la casa en busca de mi Lucía, quien estaba a punto de abordar otro taxi. Lucía, Lucía, no te vayas. Sé cómo puedes recordar todo lo lindo que vivimos. Perdóname, hasta yo los había olvidado, exclamé a gritos. Ella en ese momento, detuvo su marcha segundos antes de abrir la puerta del coche. Luego comenzó a mirar hacia todas las direcciones, como intentando encontrarme con su mirada. Aquí estoy, amor, ¿acaso no me ves?, murmuré. Luego de aquel último suspiro, ella finalmente logró conectar su mirada con la mía y fue allí que pudo sonreír susurrando con tierna delicadeza. Claro que aún puedo escuchar tu dulce ladrido, ruso de mi corazón. Sucedido ello, subió al taxi y se alejó lentamente de la casona, pero aquella mirada perdida ya no existía, pues ahora parecía estar tranquila y en paz consigo misma. Sin embargo, no lo entendía porque mi novia seguiría sin verme. ¿Acaso estaría muerto?
Entonces, desanimado y sin ganas de nada, regresé caminando hacia la casa, me senté en un viejo sillón y comencé a llorar como un niño. Nunca me había sentido tan triste en mi vida. Pese a ello, tuve fuerzas para elevar mi vista hacia un antiguo espejo enmarcado en bronce. Lo extraño fue que al ver mi reflejo, simplemente no era yo, no me reconocía. Es más, acababa de darme cuenta que ni siquiera mi rostro recordaba. Allí fue el momento exacto en que logré darme cuenta que todo este tiempo mi mente me había engañado. Recordé que hace algunos meses, siendo anciano, fallecí de forma natural. Mi cuerpo fue enterrado en el jardín de aquel antiguo caserón, junto a las raíces de un fuerte algarrobo. Además, jamás había sido el novio de Lucía. Terminé siendo mucho más que ello. Fui Ruso, su amado y fiel cachorro labrador. Sucedió que al morir, lo único que sobrevivió fue mi eterno amor, el cual consiguió perdurar vivo en mis más recónditos recuerdos, logrando que todo aquello que sentía por Lucía se tornara en una terrible confusión, pues había olvidado quién era realmente yo. Ahora finalmente lograba entender por qué ella nunca me dirigía la palabra, ni siquiera me miraba, pues Lucía jamás hubiese logrado ver el espíritu de su querido Ruso, su amado perro fantasma.